Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas. Y hoy, justamente, vamos a conocer a Darío Ovejero. ¿Qué tal, Darío? Bienvenido. ¿Cómo estás? Vamos, todo muy bien. Disfrutando acá la Patagonia, que hoy tenemos un día bastante frío. Bueno, aquí en Barcelona pasando calor, con lo cual ya va bien escuchar gente que pasa frío para hacer un poco de contraste. Te presento, Tal decir cual. que eres coach mental, ayudas a desarrollar las capacidades mentales de tus clientes, la gente que acompañas, experto también en el trabajo con la visión mental, que luego ya nos hablarás en detalle, conferenciante Exacto. y orador de TEDx y también fundador de la Academia Cortex Visión Mental. Darío, me gustaría empezar conociendo tu historia. ¿Cómo te entraste en este campo de estas capacidades mentales? Cuéntanos. La verdad que empieza primero por el lado de, tengo negocios y en ese momento dije, a ver, todos llegan a los 55, 60 con un montón de problemas de salud. Ujú, Llegan con plata, llegan con dinero, logran hacer lo que quieren, van a empezar a viajar, pero no pueden viajar porque tienen un montón de problemas de salud, problemas mentales, problemas de bronca y enojo con el mundo. Y dije, acá hay algo que está mal. Entonces a los 30 empecé a plantearme a ver qué camino distinto podía tomar. Ya estaba cerca de lo que era la libertad financiera. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a estudiar sobre nutrición porque encontraba que la mayoría de las personas tenían problemas de salud. ujú, Y cuando empiezo con la nutrición me doy cuenta de que, claro, la parte mental es súper importante. Cuando entro a la parte mental, ahí me empiezo a encontrar con un montón de técnicas que sinceramente yo desconocía, hasta que doy con esto de ver sin utilizar los ojos. Obviamente, previo a eso, estamos hablando de casi 4 años súper metido en nutrición. Me he comprado microscopio de campo oscuro para hacer análisis de sangre en vivo. He hecho capacitaciones en España, estando en el sur de Argentina. bueno, He comprado muchísimos instrumentos de medición medicinales y después ya, bueno, me empecé a meter en la parte mental y empecé a conseguir un montón de dispositivos para poder medir las ondas neuronales, ¿no? ujú, Ahí es en ese momento cuando encuentro esto de poder ver sin utilizar los ojos y dije, ok, a ver, estabilidad, da más memoria, te da como una agudeza mental increíble, mejora las capacidades cognitivas, te volvés mucho más creativo. Había personas que despertaban capacidades que parecían de película, de superhéroes. ujú. Entonces dije, no, no, esto está mucho mejor que cualquier otra cosa. A ver, vamos a ir a aprenderlo. Y así fue como empecé con esto. Y eso me Qué bueno, llevó a distintos lugares del mundo, a aprender distintas técnicas y a meterme en el mundo espiritual de una cachetada, pero qué fue bueno. enorme. Ahora te estaba escuchando y me venía a la mente la obra de Joe Dispenza, que es también un exponente también de todo lo que es las capacidades Claro, mentales, ¿no? Que supongo que también de ahí exacto. habrás también sacado ideas, ¿no? O aprendizajes. Y más que nada fue el hecho de darme cuenta de que, bueno, hay muchos que están en el mismo camino, ¿no? Ujú, De que entran en esto de las capacidades mentales y cuando se sumergen es como que, pará, no es solamente la materia física, sino que hay algo más. La persona cuando piensa o se hunde demasiado en sentimientos y emociones puede llegar a afectar parte de lo que le está sucediendo. No es solamente alimentarse bien, hacer mucho deporte, tiene mucho que ver la forma de pensar y hacia dónde nos dirigimos. ujú, Entonces es como que sí, me encontré con que varios pasaban por este camino, algunos por accidentes, como le pasó a Dispensa, que por medio ujú. de un accidente conoció lo que conoció. En mi caso fue más una búsqueda a nivel personal, pero todos terminamos en el mismo camino, dándonos cuenta que con la Qué mente bueno. podemos crear algo diferente de lo que dice la ciencia. ¿Cómo empezamos? Porque al final empezar a ver sin utilizar los ojos, supongo que a la gente que nos oiga parecerá que esto es de película, que esto es algo Sí, sí, sí. extraordinario y que cuesta Ujú. de creer, ¿no? Pero al final también hay gente que lo afirma, que puede hacerlo, claro. Y una de las cosas más increíbles que me ha pasado con esto es las capacidades que fui desarrollando. Como te digo, siempre fui un loco de la búsqueda y me he hecho hasta cabinas de Reich, no sé si las conoces, Wilhelm Reich, una Sí, persona que era discípulo de Freud, sí. y sus cabinas de orgón que almacenaban energía. En ese tipo de cabinas lograba meditaciones trascendentales hermosas, me han pasado cosas increíbles ahí adentro. Tengo acá al lado un oscilador de ondas múltiples de George Laukowski, que lo mandé a hacer con un muchacho que es el único que lo hace acá en Argentina. Entonces, ese tipo de instrumentos por ahí te dan ciertas capacidades como para poder tener un poquito más de entendimiento del normal. Y eso también me permitió poder investigar quizás más rápido o quizás ibanar diferentes tipos de pensamientos y Ujú, encontrar caminos alternativos. Y uno que encontré para poder explicar esto es, por ejemplo, el trabajo que encontramos ahora de Michael Levin, ujú, que es un biólogo el cual puede demostrar que las células tienen su propia conciencia y cuanto más grande es el grupo de células,
más pueden crear algo, o sea que no es que el cuerpo que tenemos nosotros se rige por el ADN, sino que hay una conciencia que viene a través, que no pasa por la capa del ADN, sino que va creando su propia capa y sabe que hay algo más a través de esa planificación que tiene, pero no tiene comunicación ni con el ADN ni con las capas siguientes. El trabajo de él lo que hizo fue, por medio de bioelectricidad y los códigos de ARN, como los que utilizan para las vacunas, genera una placa Petri con células de tu garganta, le dicen una indicación, quiero que te transformes en un ojo que está en la columna vertebral, y te aparece un ojo en la columna vertebral. Eso lo hicieron con varios renacuajos, tanto de crearle 3 brazos como de ponerles un ojo en la columna vertebral. Ese ojo que será en la columna es totalmente funcional, funciona como un ojo, pero no tiene los nervios que tiene un ojo. Entonces, el trabajo de él da la demostración de que el organismo tiene su propia conciencia, por eso es que a medida que vas investigándolo y vas escuchando sus entrevistas, te vas dando cuenta de que nosotros somos muy malos para suponer lo que es inteligencia y conciencia, somos muy malos. Lo suponemos solamente con una prueba de coeficiente intelectual y así no es tan estricto cómo se mide, pero es real que el organismo tiene como una capacidad de poder comunicarse con nosotros mismos y nosotros, obviamente, a la inversa, y poder lograr que ciertas partes de nuestro cuerpo funcionen para una forma o función de la cual no es la que está preparada o establecida a nivel genético o por la naturaleza. No sé si te doy a entender por qué razón Vale. nosotros podemos llegar a despertar esta capacidad de poder ver sin utilizar los ojos. Si bien se sabe que es el hipotálamo, el hipocampo, empiezan todos a hablar del tercer ojo, que a mí cada vez que Sí. me dicen, no, es el tercer ojo que se activa y el chakra, y que en realidad con el flúor del cepillo de los dentríficos no se hace mal. Ok, está bien, puede haber algo de cierto de eso, pero la realidad es que la persona cuanto mayor equilibrio logra a nivel de pensamientos y a nivel de control de emociones. Yo utilizo muchas técnicas, como te comentaba, al recorrer el mundo, al aprender diferentes técnicas y almacenarlas todas en una, se me está haciendo muy rápido despertar la capacidad. Normalmente esto se aprendía a Sirazón, en monje budista, 10 a 15 años arriba de un monte. Si ibas a Indonesia, después de medio año de estar meditando 3 horas por día en una esquina, siempre tenías que estar en el mismo lugar, totalmente vendado. Después del sexto mes recién te empiezan a enseñar. Yo con mi metodología, al mes las personas empiezan a ver. O sea, Me las recuerda personas ya empiezan. también, no sé si lo habrás visto, Serie de hay un cuento Netflix. de Roald Dahl de Netflix Mm. que no sé si lo has visto también, que es una La historia también maravillosa de... historia de Henry Sugar. Sí, es Sí, esto, ¿no? Al final. está. Tengo un reel que justamente habla de eso mismo y que habla que en realidad es la historia de Kuda Box. Kuda Box fue un mago muy conocido en Estados Unidos que él tenía esta capacidad de poder ver sin utilizar los ojos. Si ves los videos de él, que son súper viejos, parecía como la cabecita de un fósforo porque era todo un manto blanco que le ponían alrededor, le dejaban un pequeño orificio para que él pueda respirar, y él iba caminando y le iba prendiendo el encendedor, iba modificándole el pelo a las personas, escribía en un pizarrón, pero él utilizaba, porque no es que solamente nosotros podemos ver sin utilizar los ojos. Hay personas que cuando ya aprenden estabilidad pueden ver a la distancia sin ningún tipo de problema, y a la distancia estamos hablando de Kudabox se paraba y él ante el escenario, una persona sacaba de su bolsillo una moneda china, y a 70 metros de distancia él podía leer República Nacional de China 1948. Wow. Y estamos hablando de 70 metros, o sea, casi la distancia de una cuadra. Pero él O sea, cuando se si tienes sacaba todo miopía, o sea, esto, ves mejor así que eso si tienes miopía o es que astigmatismo con las justamente gafas. una de las cosas que comentan de Kuda Box es que él se sacaba eso, se ponía lentes para poder leer, porque él no podía leer, tenía estrabismo. Entonces, ahí tenés el hecho de que nosotros cuando despertamos de la habilidad se despiertan varias habilidades. No es solamente el hecho de ver sin utilizar los ojos, no es solamente el hecho de que yo puedo ver a la distancia o lo que es la visión remota. Tengo mucha gente que me dice, no, yo quiero ver a la distancia y quiero tener visión remota. ¿Para qué? ¿Es tu objetivo? O sea, viniste a este plano con ese objetivo. Entonces, se despiertan muchas cosas y acá la idea es simplemente la práctica de esto te da un equilibrio mental, una especie de claridad mental y una fuerza interior para dirigirte a lo que estás destinado a hacer, Ujú. que yo sinceramente no la he encontrado con otra metodología. O sea, te puedo dar un simple ejemplo que me pasa con los chicos, que con los adultos pasa lo mismo, pero a más largo plazo.
Ujú. Un chico viene a aprender la metodología, el primer día la aprende. Y ya en el primer día, son 30 minutos, ya lo que le llaman activación, ¿no? Ya empieza a ver sin utilizar los ojos. Para el tercer o cuarto día ya está leyendo y para 2 o 3 meses de práctica pueden apoyar la mano arriba de un libro y le decís, anda a la página 70 y quiero que me lo empieces a leer. Y sin Wow, abrir el libro ellos empiezan a decirte tal cual lo que está dentro. Ahora, ese chico viene, se peleó con la mamá o se peleó con alguno de los chicos en la escuela y cuando empezamos a hacer la práctica no puede ver. está Y no hay bloqueado. forma. Entonces, eso es lo mismo que le pasa al adulto. Al adulto la única diferencia es que puede estar años para poder lograr lo mismo que logran los chicos con esa velocidad. Si bien a mí me están tocando, ayer me tocó Cristina de Chile, que era una locura. O sea, primer práctica 30 días y era todos los colores con una facilidad que no lo podíamos creer. Las imágenes, vio tres también. Y hoy a la mañana también me tocó otra persona que era justamente de Chile, que anduvo un poquito mejor, pero le costó más. Ahora, el tema es, si el adulto también pasa por un mal momento, me encuentro con algo similar a lo que le sucede a los chicos. Es como que se empiezan a bloquear. Entonces, vos podés aprenderte todas las técnicas, pero si no entendés que también tenés un trabajo en el día a día de poder aplicar esas técnicas en el día a día, la habilidad no se despierta. Pero bueno, yo utilizo lo que le llamo terapia de choque. Mm. En ese sentido que la práctica es una meditación donde tú te vendas los ojos o simplemente cierras los ojos y empiezas con cosas muy básicas, ¿no? Desde, por ejemplo, un color, un objeto de una forma concreta, Ah, una no, no, página de no. un No, libro. no. La mayoría de las personas cuando ingresa, llega primero, tiene que hacer una especie de plan de acción, tiene que hacer una Vale, planificación de 3 a 6 meses, tiene que entender cómo utilizar la mente dependiendo de los momentos y los objetivos que tiene. vale. Entonces ahí yo ya empiezo a aplicar tanto mis técnicas empresariales como para que también se sepan dirigir de una forma más clara, como también para poder organizar la mente, ¿no? Para poder entender, hay ciertos estados dependiendo los horarios del día y dependiendo también nuestra forma de alimentarnos. Una vez que eso ya está controlado, pasamos a lo siguiente, que son diferentes tipos de prácticas, tanto a nivel de respiraciones, técnicas, porque dependiendo de los patrones de respiración son los estados que inducimos, y yo al tener este tipo de dispositivos, por ejemplo, que son, bueno, en este caso está mal puesto el casco, la cinta va al revés, pero Ujú. tengo acá en el escritorio, justo ayer estuve por una muestra, tengo un montón de casquitos. Para hacer Al mediciones, usar, ¿no? exacto, estos dispositivos me dieron un plus de entendimiento en algunas cosas que dije, a ver, pará, si yo aplico esto con esto otro, yo arranqué siendo músico a los 15, hasta el día de hoy tengo un lugar en el que puedo hacer mi hobby, pero al mezclar eso con esto, dije, ok, acá está pasando algo raro, porque yo podía encontrar que la persona entraba en una meditación profunda haciendo una mezcla de tres técnicas. Dije, esto se está poniendo interesante, a ver qué pasa si lo empiezo a aplicar con todas las personas que vienen a aprender el método. Y así fue cuando me empecé a encontrar con personas que entraban en una depresión profunda, que empezaban el programa simplemente para mejorar a nivel económico y me Ujú. decían, no, hace un mes pude salir de mi casa, estoy hace 2 años con pastillas y un psiquiatra. Tuve un caso increíble, hermoso de Irma, que ella es de México, sufrió un accidente enorme, no puede volver a manejar, está con psiquiatra, medicada, la tienen que llevar siempre en auto, no puede mirar por fuera de la ventana del auto porque le agarra un ataque de pánico. Al mes, dice, se fue mi marido de viaje, me subí al auto y volví al trabajo. Y empecé, Muy estoy bien. hace 2 semanas, eso fue 2 semanas después, ¿no? Hace 2 semanas estoy manejando todos los días y puedo manejar sin ningún problema. Entonces, me han pasado cosas que yo no las puedo explicar, pero también es algo de lo que veo con los chicos. Los chicos hacen la metodología y ellos automáticamente le pierden el problema al bullying, por ejemplo. Tengo un Ujú. compañerito que me molesta, les deja de afectar, le pierden el miedo a la noche, empiezan a volverse como muy disciplinados con las tareas en la escuela. Y Vale, eso es algo que porque me estoy empezando a encontrar con los adultos. entiendo que cuando trabajas con esas capacidades mentales, no solo obviamente están enfocados a poder ver, ¿no? Sin los ojos, sino también el hecho de que cambian también cómo procesan la realidad, ¿no? El mundo que les rodea. Exacto, hay algo Es ahí de como fondo meditar, que, ¿no? Es como cuando uno medita que está más tranquilo, exacto, que llega a esos exacto. niveles de profundidad, ¿no? Nosotros cuando meditamos empezamos a tener una interconexión en distintas áreas del cerebro hay un caso de un médico que empieza a recomendar la meditación porque a él le mejoró la vida y se la da para que los pacientes empiecen a estar menos estresados. Y se termina dando cuenta, después de casi 2 años, que todos los pacientes a los 3 o 4 meses le decían, no, empecé a pintar, no, empecé a hacer esculturas, no empecé a hacer. Y ahí es cuando toma conciencia de que, claro, todos se volvieron súper mega creativos. Es como que hay ciertas áreas que se empiezan a conectar. Entonces, en esto es similar.
como si, o sea, es real que nosotros trabajamos y utilizamos un poquitito la meditación, pero un poquitito. O sea, nosotros en realidad empezamos a utilizar la meditación después del primer día de práctica que la persona despierta la capacidad. Previo a eso Ujú, no estamos utilizando meditación, estamos utilizando otro tipo de prácticas. Porque ujú. son, por eso decía, es más terapia de yo que yo busco como romper algo internamente en el sentido de dejar de utilizar esos patrones antiguos de no, que yo, pobrecito de mí, no, que mi ciudad, no, que mi país, no, que mi gobierno, no, que tratar de bloquear esa parte del inconsciente que siempre te ató a hacer un borrón y cuenta nueva y que digas, ok, pará, no, o sea, no, no tiene nada Por que ver, eso es simplemente. más difícil con adultos que con niños, ¿no? Porque hay creencias también limitantes, ¿no? Con los adultos que están más instauradas. De no, ¿cómo voy a ver sin los ojos? O sea, ¿Cómo puedo es yo verdad, sí, emprender sí, sí, a sí, no, no, tal leer? cual, tal cual. Sí, eso también es verdad, pero también es como que estamos como en una etapa de la sociedad que está como más perezosa de lo normal. Yo me estoy encontrando con mucho victimismo, mucha Ujú. facilidad a eso mismo, no, es culpa de él, es culpa de mis padres, es culpa de mi situación. Y me encuentro que a veces al mes, en realidad la semana, que empiezan a hacer estas prácticas, como que me dicen, algo pasó, no te lo puedo explicar. La chica de ayer, por ejemplo, Cristina me dice, el primer día fue, ya el primer día a la noche no tenía tanto sueño. Y así fueron todos los días. Y bueno, a nivel económico y todo lo demás, como que empieza a mejorar, porque obviamente al cambiar esa mentalidad interna, como que hay algo que mejora. Pero el adulto sí es complejo porque el humano es complejo. No sé si por un tema de la edad. Es porque, bueno, nosotros cuando somos chicos, obviamente ya no tenemos instaurado un montón de cosas. Como somos, cuando somos adultos tenemos un montón de cosas instauradas, pero bueno, eso no se puede cambiar, es parte de la evolución. ¿Cómo se conecta la parte financiera? Porque también una de las cosas que también estás diciendo, ¿no? Es que hay cambios también en el apartado económico, ¿no? La verdad que volvemos de vuelta a lo mismo. Creo que puedo suponer y teorizar, como hacen la mayoría de los científicos que teorizan un montón de cosas que después a la larga se terminan demostrando que son mentira, o no, no mentiras, sino que no son reales. Simplemente Ujú. como tenemos un espectro de visión tan chiquitito y el ego tan alto, tratamos de presuponer y decir, es así porque es así, ¿no? Y después con el pasar del tiempo, nada, terminan apareciendo cosas nuevas que dicen, todo lo que sabíamos estaba mal, como suele pasar con la nutrición, que tiene solamente 60 años de conocimiento y el Ayurveda tiene más de 5.000 y Mm. seguimos guiándonos por algo con tan pequeño espectro. Creo que si yo me pongo a presuponer, eh, daría como un mensaje equivocado. Pero lo que sí alcanzo a interpretar de lo que sucede es que cuando hacemos como la mezcla de todas las variables, ¿no? El hecho de como yo fui empresario y entiendo también cómo utilizar las herramientas de este plano, en este plano, no herramientas del otro plano que son Ujú. precognición, que son poder anticiparme a eventos, que es poder ver sin utilizar los ojos. La mezcla de las dos cosas creo que es también lo que hace que la persona tenga tanta facilidad y en tan poco tiempo empiece a ver resultados a nivel económico. Una, porque empiezan a entender que si vos no podés cambiar lo que el universo te entrega, ¿por qué razón te atás a ese pensamiento que no te está dando ningún tipo de resultado? Por ejemplo, mi papá falleció hace, creo que 10 días. Y este tipo de conocimientos lo que te permite dar es un entendimiento en el cual me pasaba que estaba en el funeral, yo a mi padre, un amor increíble, imagínate que yo soy hijo mayor, Claro. Mm. trabajamos creo que cerca de 15 años juntos, fue algo repentino así, que nadie se lo Ostras. esperaba. Y lo más loco era, estaba en el velorio y venía la gente y me decía, claro, estás en shock. Y yo miraba y decía, no sé, sí, capaz, puede ser, pero en realidad vas entendiendo también este tipo de habilidades la facilidad para el conocimiento, te va dando un entendimiento de cómo funcionan también los planos y yo sé y entiendo un poquito dónde él se encuentra, que él ya cumplió parte de lo que vino a hacer en su trabajo en base a su elección y mm, me pone triste, obviamente, no tenerlo y no poder compartir estas cosas, pero también entiendo que fue parte del proceso y estoy súper agradecido de que haya llegado a los 70 años y haber tenido padre. Hay gente que ni siquiera lo tiene. Entonces, a veces este tipo de habilidades te da eso, ¿no? Esa facilidad para poder y saber elegir cuáles son los pensamientos correctos y no vivir, como suele hacer la gran mayoría de las personas, en pensamientos que no tenemos control y que no nos sirven. O sea, en pensamientos que lo único que nos hacen es hundirnos y, en pocas palabras, apagar nuestra mente porque la vuelven totalmente inútil. Es como que también hay un despertar espiritual, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, Darío. Es como que de alguna Sí, forma sí, sí, empiezas a sí. darte cuenta de cosas que trascienden, ¿no? Lo material Cosas que no o el leíste plano. en ningún libro, que nadie te las explicó
y que empezás a entenderlas. Eso es increíble. Y creo que también eso es parte del mensaje que le doy cuando ya la persona ingresa a la capacitación. Muchas de las cosas que estamos charlando ahora yo normalmente no las suelo contar. No suelo contar que los chicos apoyan la mano en un libro y leen la página 70 porque ya automáticamente el que está en la vereda de enfrente, que es al que yo quiero traer para esta vereda, que es, no sé, un médico, una persona que se dedica a la literatura científica, cuando escucha eso dice, ah, listo, chorradas. Ya sale. Sí, sí. Pero por ahí trato a veces de no ir tan a los extremos o contar ciertas cosas que no quiero contar ahora por un hecho de que sí, por ahí hay personas que dicen, ay no, como que esto es demasiado. Pero sí, que hay un despertar, tanto en chicos como en adultos, creo que hay algo ahí que cuando ingresan a la capacitación les digo, ok, bueno, prepárate porque te va a pasar, vas a empezar a entender cosas que no las puedes entender, pero es una de las formas más hermosas de vivir. Creo que empezás a empatizar con cualquier persona, desde cualquier familiar que no te caía bien hasta cualquier persona que te cruces en la calle el día de mañana. Y eso te da como, bueno, esta situación que yo te conté con mi padre, por ejemplo, te da una forma de vivir tan bonita y tan linda. El hecho de que vos puedas, pasa algo terrible, ¿no? Como perder a un ser que amás muchísimo y que puedas seguir con tu vida con alegría, destinado a tu plan y manteniéndote objetivo, sin hundirte por completo. He conocido personas que están de 5 a 10 años, si bien no me acuerdo si era Platón o Aristóteles, cuál era el que decía en esas épocas, cuando fallecía un marido o un hijo, para el hijo eran 6 meses de duelo y para el marido eran 3. Si pasabas más de ese tiempo era porque ya querías hundirte en el victimismo solamente para llamar la atención. Palabras súper duras, ¿no? Pero bueno, yo me pongo a veces en la piel de ciertas personas que me tocan, que me dicen, hace 10 años falleció mi pareja, no lo puedo superar, cada vez que hablo de ella me quiebro. Y no es que está, lo que pasa, bueno, acá tocamos muchas sensibilidades, no es que esté ni bien ni mal, simplemente son actitudes y son formas en las que uno puede sobrellevar una situación, pero hay formas mentales en las cuales podemos superar cosas muy fuertes como esas de una forma más simple y bueno, creo que también el despertar espiritual ayuda en eso. Claro, supongo que también la parte espiritual, cuando tú entiendes de que la vida física no termina, ¿no? Sino que hay también una vida que va más allá de lo material, lo físico, terrenal. Supongo que también que esa parte de fe, ¿no? Que muchas religiones y credos te dan, ¿no? Pero también en esa parte espiritual también te puedes apoyar, te puedes también sostener. Sí, puede que sea por un lado, obviamente, es eso también, ¿no? Pero también hay la otra parte en la que te das cuenta que hay más conocimiento del que en tu vida vas a poder entender. Ya. No te van a alcanzar los años, por más que nos duplique, nos triplique los años biológicos, no vamos a poder tener el entendimiento de lo complejo que es todo y lo increíble que es el universo en sí y esta inteligencia universal. Entonces, creo que llega un punto en el que, sí, utilizás por ahí la tónica de la iglesia, ¿no? De tener esa fe, de confiar en el que hay algo más que por alguna razón será, Ujú, no lo puedes entender, que te das cuenta de que no vas a poder entenderlo, por más que tengas la mayor capacidad cerebral del mundo, no lo vas a poder entender porque es tan grande y es un conjunto de tanta cantidad de cosas funcionando en sincronía perfecta. Ah, relájate. ujú. Enfócate en cuál es tu plan, cuál es tu propósito, a qué viniste en este plano y deja de irte tan lejos que no vas a poder controlar ni entenderlo. Sí, sí, es una buena orientación. Dejando de lado todos esos médicos científicos que a lo mejor están con la mente cerrada, ¿vale? O sea, si hay alguien en este público que nos está viendo, por favor, ahora hacemos un paréntesis. ¿Qué capacidades o qué habilidades has podido llegar a ver, ¿no? De tus alumnos o gente cercana? Por muy extrañas que puedan llegar a parecer, pero bueno, hay documentación. Antes hemos mencionado Joe Dispenza, pero hay también muchos otros investigadores que están dándose cuenta, ¿no? Que hay cosas que están ahí, que no es que sean fantasías. Lo que es la precognición es algo muy habitual que suelo ver con muchas personas. Por eso también me Ujú. toca muchas personas que hacen trading, que quieren entrar al programa y ya, por ejemplo, el director de admisiones, que es con el que suelen tener la charla, sabe que no les permite el ingreso. Ya es el momento en el que empiezan a hablar de trading y ese tipo de cosas, no les permite el ingreso Porque porque tengo mucha supongo gente. que conecta con algo emocional, ¿no? Al final la precognición está muy vinculada también a elementos que tú tengas, ¿no? Un sentido, es decir, saber si hay algún familiar que puede ocurrir alguna cosa, pero ver realmente los estados de la bolsa, no sé si hasta cierto punto hay una finalidad emocional, ¿no? O hay una conexión. Exacto. Sí, me ha tocado, por ejemplo, Alejandro de Miami, él tenía esta facilidad de poder ver las velas 3 días antes. Vale.
Estaba el grupo que tenían y nadie lo podía creer. Y es más, creo que a los 3 meses cierra el grupo, se deja de dedicar a eso. Y claro, se da cuenta de que todos los alumnos que tenían no querían ninguno hacer los cálculos, estaban esperando a que él mande su vela porque era una vez por semana, había una semana por ahí que no se le venía nada, pero él no lo buscó, él no hizo, cuando él entra en mi programa nunca me cuenta eso. Él me cuenta de que no, que había dejado el trabajo que estaba haciendo otras cosas, pero nunca me contó que estaba haciendo eso y tampoco lo buscaba. Fue un caso excepcional, por ese lado. Pero Ujú. después tengo personas que sí, que sin embargo vienen específicamente por eso, por la precognición. Después tengo muchos de lo que es la visión remota, el hecho de este encantamiento, ¿no? Por poder ver a la distancia. Eh, que a la vez hay que entender que acá empieza la parte en la que muchos de los estudios que se hicieron en el Instituto de Stargate, la CIA, que fueron muchísimos años, hay Sí, muchísima información. Muchísima sí, información, sí. podemos ver las personas, parte de la imagen que veía se veía en espejo, se veía como invertido. Después también como de 10 pruebas, 7 tenían coincidencia, o sea que tenés un margen de error bastante interesante, estamos en un 30%, entonces eso ya no te da una facilidad para poder decir, ok, esto es útil para algo, porque ya en el momento en el que tenés tanto margen de error no es tan útil, más si estás buscando una persona en medio de una ciudad, no, tener un margen de error tan amplio no es tan bueno. Para ellos les sirvió, fue un programa que se mantuvo durante 25 años, gastaron miles de millones de dólares y supuestamente está cerrado, capaz que no, capaz que está funcionando con otro nombre totalmente distinto, pero bueno, las personas que estaban en ese momento ya no están más. Después tenés, Entrevisté una mujer que había estado también investigando en el ámbito de Rusia y lo mismo. Igual que se hizo en Estados Unidos, también se hizo en Rusia, en la Rusia obvio, comunista. era como el hecho de, bueno, empezaron ellos a hacerlo, nosotros también tenemos que hacerlo y empiezan con esta pavada, ¿no? De Sí, que, sí, una de que guerra él lo hace. psíquica. Ujú. Pero después tenemos también un montón creo que me toca mucho público el cual le tiene como miedo, ¿no? De que si yo despierto estas cosas, ¿qué va a pasar? Capaz que al tener poderes me pueden manipular. No, el único poder que hubo sobre la mayoría de las personas es el poder que tuvieron en las películas para meternos miedo en chorradas que no tienen el más mínimo sentido. Porque la verdad que es como cuando salió Tiburón, automáticamente en las playas de California la gente no se quería meter después de haber estrenado la película a los 2, 3 días. Entonces pasa lo mismo con esto, ¿no? Me tocan a veces mamás que tienen miedo de que el chico va a empezar a ver gente muerta. Después me tocan adultos que tienen el mismo miedo, que se piensan que van a empezar a ver gente muerta y en realidad no, nada de esto. Después también me tocan personas que me dicen, no, porque te pueden influir en el campo, porque si yo, no, basta. O sea, si vos te alimentas bien, vos pensás de forma correcta, nadie te puede influir en ningún tipo de campo. Si no, el artista no llegaría hasta donde llega porque habría un montón de gente que con su pensamiento negativo lo enfermaría con algún tipo de cáncer a la distancia. Entonces, hay muchas cosas muy locas que vienen inculcadas por el tema de lo que son las películas en sí, pero la realidad es que, bueno, tenés la parte de lo que es visión remota, es una de las que más llama la atención, el hecho de la precognición también es otra, pero después empezás a tener habilidades que las podés desarrollar simplemente prestando la atención, nada más que Ujú. eso. El tema del olfato, el tema de la audición, el tema de poder ver el campo de energía de la persona, es algo que si la persona le presta atención sin querer y empieza a prestarle más atención cada día que pasa mientras hace todas las prácticas que tienen que hacer, esa habilidad se desarrolla. Y tengo personas que dicen, no, estoy viendo como colores alrededor de la persona, estoy viendo como patrones numéricos alrededor de un objeto. Entonces, no es que hay una habilidad que viene como incluida en tu pack de herramientas. Creo que todos tenemos las habilidades, simplemente hay personas que les prestan más atención a una que a otra. Y hay algunas personas que simplemente las abuelas le decían, sí, eso se puede hacer. Y nadie los prejuzgó y los marcó de chicos. Entonces esas personas como que terminan desarrollando más habilidad de la que deberían. Y después tenemos personas en las cuales me tocan que tienen muy buenas habilidades para poder hablar con los otros planos, para poder hablar con gente que sí ha pasado de plano. Tengo casos de personas que por ahí, el otro día me contaba una amiga que había conocido una chica que justamente ella cuando estaba en la cola del supermercado, escuchaba a alguien, miraba por el costado y veía a alguien que le estaba hablando diciéndole, decirle a Irma que estoy bien. O sea, por más que haya pasado lo que pasó, fue un accidente, no pasa nada, no fue culpa de ella. Y tener que darse vuelta y tener que decirle, che, Irma te está diciendo, es como que, nada, esa persona no tiene ganas de tener esa capacidad. Y después tengo personas que con el pasar del tiempo llegan a mí y por ahí entienden que esa habilidad o esa capacidad es para algo y tienen que aprender a encenderla o apagarla.
no tenerla todo el tiempo encendida porque también como que hace un poco mal, ¿no? Entonces, hay personas que por ahí, por un accidente, adquieren un tipo de habilidad que no la tenían, empiezan a ver a todo tipo de médicos hasta que se dan cuenta de que nada, es algo que se les despertó. Y hay personas que, bueno, traen una habilidad que la pasan muy mal. Simplemente es cuestión de entender que todos tenemos ese tipo de habilidades, solo que hay algunos que se les despierta muy fuerte y tienen que aprender a controlarlo, pero tener las habilidades a la larga, cuando la persona se da cuenta, es una bendición, no es algo negativo, porque esa persona es un canal que puede ayudar a cientos de personas. Lo que pasa es que, bueno, lleva todo un tiempo, ¿no? Para algunos le pueden llamar un despertar, pero para la persona que le pasa es una maldición. Totalmente. Supongo que es como todo, es entrenar esa habilidad, es capacidades que la gente tiene que trabajar y seguir entrenando. Darío, nos Pasa que acercamos sí. ya. Dime, dime. No, para cerrar, ¿no? Lo que Sí. pasa es que es un mundo muy pequeño, es como lo que sucedía hace 10 años atrás con el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Las Ujú. personas que se estaban en el hospital y comentaban todo lo que habían visto, la médica les decía, tranquilo, tranquilo, ahora va a venir un familiar tuyo, pero no le digas esto al médico, no se lo cuentes. Y solos enfrentándose a eso, que es como muy fuerte, ¿no? No poder contarle a nadie todo lo que vi, o sea, todo lo que hay del otro lado. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos esto, ¿no? Lo que es Internet y permite como conectarse con gente que también pasa por lo mismo y ya no te sentís tan aislado. Hoy en día tenemos esa ventaja. Hoy en día tenemos la ventaja de que si la persona tiene algún tipo de habilidad, sabe con quién se tiene que contactar, por lo menos tiene, no sé si una red de apoyo, pero por lo menos tiene un camino y no se siente tan solo con algo tan extraño que a veces te termina como guiando el mundo. Entonces, bueno, creo que también es toda una ventaja lo que está sucediendo hoy con estas tecnologías. Qué bueno. Para ir cerrando, me gustaría también que pudiésemos dar un último mensaje a la audiencia. A lo mejor hay gente que le gustaría seguir trabajando, ¿no? con esas capacidades o poder también desarrollarlas. Y luego también cómo la gente puede llegar a ti, cómo puede hacer tu curso o tu formación. Todo está en las redes. Ahí buscan Ovejero Darío Cortex en Instagram o Ovejero Darío o Academia Cortex y se van a encontrar ahí un montón de material. Estoy muy constante con este tema. Y después lo otro es un último mensaje. Creo que una de las herramientas más, creo que también es parte de lo que dije al final de la charla TED. Arriba de nuestras cabezas tenemos una de las herramientas más poderosas y la verdad que hasta el día de hoy todavía creo que no sabemos utilizar más del 10%, del 15%. Uno de los mensajes que doy en mi programa es, eh, ¿querés despertar o querés encontrarte dentro del 2% de personas que despiertan capacidades mentales ocultas? Porque es una realidad, o sea, hay muy poquitas personas hoy en día que tienen este entendimiento, ¿no? Y bueno, ahora estoy liderando una investigación científica que va sobre ese tema, que es para estas personas que ya tienen este tipo de habilidades para poder empezar a hacer mediciones y poder entender cómo llevarlo un poquitito más lejos y cómo lograr una asistencia con toda la inteligencia artificial que se va a venir para poder hacer que la persona empiece a entender que tener esta conexión con esa fuente universal te permite no tan solo tener entendimiento para vos mismo, sino para la comunidad en la que estés, la familia en la que estés o la dirección que tengas que tomar en la vida. Ujú. Está genial. Pues Darío, ha sido un auténtico placer. Esperamos y deseamos que la gente que nos ha visto pueda ganar conciencia, ¿no? de esas capacidades que están ahí latentes, que están presentes, que se pueden desarrollar y qué mejor forma también de hacerlo que con grandes especialistas como el caso de Darío Ovejero, que ha estado aquí en el programa de hoy y que también recomendamos para que la gente también pueda llegar a ti, a contactarte. Muchísimas gracias. Por favor, querido. Muchísimas gracias a vos. Saludos a Abrazo todos. fuerte. Cuídate. Chao.